Un saludo para todas las personas que continúan viendo esta saga que se refiere a los ángeles que se rebelaron contra las leyes del Creador, los dos tipos de ángeles que hicieron ello de manera diferente. Vamos a continuar dando los argumentos necesarios para poder dar una mejor comprensión acerca de esta situación de caída y cómo se refleja en las escrituras judeocristianas y cómo de alguna manera se puede identificar su operación en la actividad contemporánea del mundo, en las sociedades actuales. Comenzaremos diciendo que en un respetado estudio escritural de fines del siglo XIX, Franz Delitzsch muestra que la elección de esposa por parte de los ángeles caídos constituía un verdadero y duradero contrato matrimonial, tal como indica la locución verbal hebrea lakash isha, utilizada para describirlo. Para hacerlo hasta un cierto grado concebible, apunta Delitzsch, debemos admitir que los ángeles adquirieron cuerpo humano y por lo tanto no mera apariencia transitoria de ángeles con forma humana, sino verdadera encarnación angélica como humanos. J. H. Kurtz, profesor de teología del siglo XIX, estuvo de acuerdo con Delitzsch en que los ángeles de el Génesis capítulo 6 no eran meros espíritus incorpóreos, sino que poseían cuerpos. Quizás no veamos como imposible, escribió, que los ángeles desearan no solo asomarse al misterio de la naturaleza humana, sino también compartirlo. Más explícitamente, afirma Kurtz, solo podemos concebir un vínculo sexual entre ángeles e hijas de los hombres si la idea de corporeidad se aplica a los primeros. Esto es bastante obvio. Volviendo a mencionar a Morgenstern, también insinúa que, según los primeros judíos, los ángeles caídos eran de cierto físicos, al observar que el delito de los hijos de Dios era característico del plano humano de existencia. Muestra que el castigo que Dios impuso a esos ángeles fue que asumieran la naturaleza y los atributos de las mujeres humanas con las que se habían asociado carnalmente y que se convirtieran en mortales. Morgenstern señala, ninguna otra conclusión es posible. Sentenciados a una vida terrenal, los ángeles se convirtieron más tarde en hombres mortales. Uno a uno los argumentos en contra del libro de Enoch se van desvaneciendo. Es probable que muy pronto también sean silenciadas las últimas quejas respecto a la falta de historicidad y fecha tardía del libro de Enoch, gracias a las nuevas pruebas de la verdadera antigüedad del libro. Existe también una explicación más metafísica de por qué el libro de Enoch, pese a su tardía fecha, contiene, sin embargo, las palabras del antiguo patriarca Enoch. Tertuliano propuso que el libro habría sido reproducido después del diluvio por inspiración del Espíritu Santo. Asimismo, Ezra, de acuerdo con la leyenda judía, reprodujo, porque Dios se lo dictó, el texto de todas las escrituras destruidas cuando la Torá fue quemada. Un profeta desconocido inspirado por el Espíritu Santo también pudo haber integrado este antiguo libro de Enoch a una época posterior que había extraviado el original. El libro no solo podría ser auténticamente antiguo,
en términos de un relato vinculado al verdadero Enoch, sino también la respuesta al enigma de los filósofos sobre el origen del mal en el universo divino. Según el doctor Paul Hansen de la Universidad de Harvard, el mito de los ángeles caídos ofrece una etiología del mal en el mundo. Todo el mal en el mundo surge de un suceso celestial, que es la rebelión de ciertos seres divinos, y más inmediatamente de la resultante generación en el mundo de su perniciosa descendencia. Aquí se están vinculando los dos tipos de caída que mencionábamos en videos anteriores, y específicamente en el video anterior. Que a propósito les invito a que encima de la caja de los comentarios observen la dirección del sitio donde están todos los videos del canal para quienes estén interesados en ver toda la saga desde lo que aparece como la humanidad mecanizada, las 24 creo que son videos sobre humanidad mecanizada, donde también se ve la injerencia de los ángeles caídos, y después los videos que le siguen pueden entender mucho más con profundidad toda esta travesía que ha tenido la humanidad en su relación con los ángeles, en este caso los ángeles caídos. El libro de Enoch puede también explicar el aparente diferencial de estatura y poder entre los hombres, cuál sería el control por parte de cierta élite de algunos hombres sobre otros que se podrían considerar como más comunes. Podemos apartarnos de la antigua historia de los Nofelim, entiéndase, los vigilantes, y de los Nefelim, es decir, los ángeles que cayeron del cielo por ser derrotados por el arcángel Miguel y las huestes del cielo, para fijarnos en quienes actualmente sobre la tierra poseen una personalidad que es magnética, una enorme arrogancia, una actitud totalmente prepotente y una predisposición a realizar actos faltos de misericordia y compasión, en los cuales los que se considerarían apocados delegan siempre, entiéndase, hombres y mujeres que son impotentes o que son aduladores y cuya prerrogativa creen es la de gobernar por parte de los que son más dotados a los que son menos dotados de esa personalidad magnética. Esto perfectamente se puede notar en los distintos países del mundo, en cada una de las naciones de quienes estén observando estos videos lo podrán ver. Las actitudes generalmente están relacionadas con los gobernantes, están relacionadas con las élites de poder económico, de poder institucional, de poder incluso científico, de los medios de comunicación y de todas aquellas áreas en las cuales hay la publicidad, llamémoslo así, de gentes como hombres y mujeres de fama. Llamémoslo así, que los menos dotados son totalmente intimidados y estupefactos ante los primeros, los arrogantes, y se convierten con facilidad en idólatras de sus amos, siguiendo una especie de espiral de descenso de su propia conciencia personal en una conciencia colectiva de masa. Y ahora sabemos de quiénes se trata. Se puede decir que se conoce su código genético. Durante miles de años, los ángeles caídos han estado propagándose y consolidándose cada vez más arriba en los peldaños sociales del culto al éxito. A partir del prototipo original, han clonado y calcado una opresiva y atea élite de poder, que manejan cierto tipo de ideologías liberalizadoras y que tienden a eludir las responsabilidades y que solamente hablan de derechos, que no asumen que los seres humanos, así como poseen derechos, también tienen responsabilidades,
Entonces, todos aquellos que hablen acerca de los derechos de fulanos, de sutanos, perencejos, y sobre todo de ciertas minorías, y que no les asignen responsabilidades, podríamos ir identificando a quienes corresponden esas emisiones de enunciados y la naturaleza de su genética, de evitar el descenso del karma para ellos y para todos los de su eh, recua de seguidores. Los Pilatos y los Herodes, con emperadores y altos prelados, senadores y jefes militares, cambistas y abogados, afianzados en sus clubes y retiros privados, ejerciendo un firme control con el dinero y el sexo como dioses, gobernarán el mundo hasta que los herederos de Enoch tomen la antorcha de la iluminación para retar y vencer la infamia de aquellos. Que Jesús hablara de dos evoluciones distintas, una que provenía de Dios, entiéndase, la presencia divina, yo soy el que yo soy, y otra de un orden inferior, entiéndase, los ángeles caídos, aparece oculto concretamente en la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Podemos recordarlo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo que suele figurar en la traducción del texto bíblico en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el griego original reza así: el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y aquí se está haciendo bien esa distinción. El nacer de lo alto tiene que ver con el nacer desde la presencia divina, desde la presencia yo soy, porque esta tiene la semilla del hálito del Espíritu Santo, donde viene esa unidad de esfera de conciencia que se denomina alma. Los que no pueden nacer así son aquellos que carecen de alma, los desalmados, los hijos del padre de la mentira. Son aquellas clonaciones que por ingeniería genética hace varios miles de años los propios ángeles caídos, conociendo la naturaleza de la vida material, han creado de manera artificial. Y vale continuar analizando esta expresión del Nuevo Testamento. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está dicho en Juan capítulo 3, versículo 13. La frase nacer de lo alto recuerda la última frase de Jesús a los fariseos. Vosotros sois abajo, yo soy de arriba. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan se cita una afirmación aún más contundente de Jesús para distinguir esas dos evoluciones. Allí declara que los fariseos son la semilla del diablo. Ahora bien, ¿de quién hablaba Jesús cuando utilizó el término diablo y la semilla del diablo? ¿Estamos hablando aquí la semilla del maligno? Si es así, entonces podemos entender que la semilla del maligno está constituida por los enemigos conspiradores contra quienes David clama a Dios repetidamente en sus salmos. David se refiere a los vigilantes llamándolos los malvados. Otras denominaciones bíblicas de los vigilantes son los malhechores, hombres malos, hombres malvados, hombres poderosos, paganos e infieles. En ese sentido, se pueden ver distintas referencias veladas de los vigilantes y también sobre los Nefelim en las escrituras. Bien, la raíz del vocablo es diabolos en griego, cuando se habla del diablo. El que desune o calumnia, el que difama en nombre de Dios y eleva el suyo, es decir, su propio nombre, o el que deifica el mal en lugar de la luz y la persona de Cristo.
entendida la persona de Cristo como la unidad personal de la conciencia divina que se encarna para cada quien, que es la conciencia cósmica de Dios que se individualiza para cada quien a través de lo que se denomina el santo yo crístico. Como quiera que el diablo original y los diablos en general invierten la creación y pervierten el nombre de la divinidad, los Nefilim, los ángeles caídos Nefilim y los ángeles caídos vigilantes debían llamarse demonios, en tanto ángeles que fueron arrojados o que cayeron por voluntad propia, de acuerdo con lo que ya habíamos explicado en video anterior. Vale decir que nuestro Señor identificaba a los fariseos como una evolución enteramente aparte de los hijos de Dios que, sin embargo, a través del matrimonio había llegado a encarnar en alguna o en todas las razas, conservando las características de los orgullosos y lujuriosos asesinos y difamadores, ángeles caídos, de quienes descendían o cuyas almas eran en realidad estos seres encarnados. El Señor Jesús pudo incluso haber identificado a los fariseos como los mismos Nefilim que cayeron originalmente o como los vigilantes reencarnados más que como sus descendientes. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque se podría entender que eran descendientes cuando se habla de los hijos del padre de la mentira, pero podrían ser los propios ángeles caídos, fueran estos Nefilim o fueran estos vigilantes. De ser así, su misma condena podría haber sido pronunciada a quienes Enoc había transmitido el mensaje del Señor. Nunca ascenderéis al cielo, nunca obtendréis la paz. Hace eones, es decir, muchísimo tiempo, en la noche de una olvidada antigüedad, esto fue dicho. No se encuentra otra forma legítima de interpretar el siguiente pasaje del Evangelio de Juan, sino a través de esa extraordinaria y prohibida tesis del libro de Enoc. Dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Se estaban refiriendo a fornicación angélica con las hijas de los hombres. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Claro, encarnaba el Cristo, la mente divina. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí es una referencia directa a esa genealogía, a esa genética, llamémoslo así, de tipo espiritual, que se atribuye tanto a los vigilantes como a los Nefilim que fueron arrojados del cielo. Bien, hasta aquí las palabras del Cristo, del Hijo de Dios, quien a menudo ha sido venerado como un Dios en vez de haberlo seguido como un ejemplo de la mente divina, como el Cristo,
eh, y aplicado ello en nuestro corazón, y con ello revolucionar la verdad que es la actividad divina en nosotros, quien dio su vida para que los príncipes de este mundo pudieran ser desenmascarados y el verbo encarnado triunfara sobre la muerte y el infierno que habían creado para atormentar a los hijos del elegido, entiéndase, a los hijos del propio Cristo, de la mente universal, de la mente divina. No podemos seguir sus pasos si no comprendemos la profecía del profeta Daniel relativa al tiempo de angustia y la resurrección de las almas, es decir, el gran despertar a la verdadera identidad que tendrá lugar en los últimos días. En Daniel se dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de toda la descendencia divina, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahí se está refiriendo al libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora está con estas palabras clarísimo. Sabemos de quién hablaba Jesús el Cristo cuando dio a sus discípulos una interpretación privada de su parábola de la cizaña. Decía así: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, referido a las jerarquías de los ángeles caídos. La siega es el fin del siglo, entiéndase, el fin del mundo en términos de esta creación, de este ciclo de evolución. Y los segadores son los ángeles, quienes hacen la recogida de la cosecha. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, de este mundo, de este ciclo de evolución. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ese horno de fuego se está refiriendo a la naturaleza de la segunda muerte, que es la muerte del alma, es decir, de la conciencia individual de los seres que, tanto ángeles caídos como quienes les hayan seguido, desaparecerán en existencia y en pensamiento. Recordemos que Enoc predijo el juicio final de los vigilantes y señalaba, no para esta generación, sino para aquella que viene lejana a favor de los elegidos. Si la generación lejana que veía era, de hecho, la del siglo XX y XXI en adelante, anunciada por muchos como la época del juicio, el legado del libro de Enoch puede encontrar al final su público esperado, receptivo a la verdadera historia de los hombres y de los ángeles. Hoy por hoy, que encontramos, por ejemplo, en la web, en la internet, innumerable cantidad de sitios, pods, canales, eh, plataformas donde se habla sobre cosas cercanas a esto, pero generando mucha confusión. Por eso se requiere que en el caso de estos videos que estoy presentando, ustedes hagan el discernimiento y el que tenga oídos oiga.
y el que interprete de acuerdo con la naturaleza del hálito del Espíritu pueda hacerlo con plena claridad y que estas palabras penetren en el fondo de su conciencia y su corazón de tal manera de que quede suficientemente claro y preciso este mensaje. Aquí no hay ningún interés de convencer a nadie de nada, sino que las evidencias en el discernimiento espiritual le permitan tener claridad a quien escucha estas palabras. Estas enseñanzas o estos contenidos que a lo largo de todos estos videos en el canal he estado presentando no son cosas de mi invención ni una interpretación personal que yo pueda hacer de las escrituras ni de los textos antiguos. Simplemente yo aquí soy un perifoneador de la sabiduría ancestral, de la sabiduría divina, que de alguna manera me ha permitido acceder a ella y simplemente soy testigo y doy testimonio de ello a través de lo que estoy disertando. No es sabiduría mía, no me pertenece. No tengo nada de autoría en esto. Simplemente soy un trabajador de la luz y que trabajo tanto en el campo de lo místico y lo espiritual como en el campo de la ciencia. Algunos me identificarán en algún canal que trata sobre los asuntos de ciencia, tecnología y sociedad, filosofía de la ciencia, etc. Esos son los campos en los cuales Dios me ha puesto. Y entonces, pues el que tenga oídos, que oiga. Juan el Bautista y Jesucristo, o Jesús el Cristo, encarnaron para mostrarnos a todos nosotros la distinción entre los hijos de la luz y la élite de poder que desciende de esa genealogía que viene de los ángeles caídos. Una afirmación que antes de ellos ya habían dicho fuerte y claro los profetas. Y su mensaje más importante se había perdido porque teólogos posteriores encubrieron los elementos básicos de la hipótesis de la existencia de este tipo de seres y su papel dentro de las sociedades a lo largo de la historia. En su intento por destruir las obras de Enoch y lo que había planteado Orígenes de Alejandría, este padre de la iglesia que hemos mencionado en videos anteriores, de otros padres de la iglesia, consciente o inconscientemente, eso no importa, destruyeron eficazmente la obra tanto del Cristo, la mente divina, como la de su ardiente predecesor. El instructor del mundo, que es un maestro ascendido, un ser de gran iluminación y elevación espiritual. Su enseñanza suprema ya no pertenecían al pueblo. El amado, vocero y defensor de aquel ante Dios y ante el impío había sido ahora silenciado tanto en la iglesia como en el Estado. Y esta revelación fundamental para el resto, que desenmascara a los dioses con minúscula y su creación, entiéndase los ángeles caídos, Nefilim y Nofelim, o sea, vigilantes y Nefilim, desapareció para los hijos de Enoch. Sin embargo, estamos intentando con todo esto rescatar ese recuerdo para que haya conciencia de ello en todos aquellos hijos de Dios que vuelvan a recurrir a la memoria crística, a la memoria del Padre eterno que mora en todos nosotros, de la Madre divina que mora en todos nosotros, porque Dios es Padre y Madre. ¿Por qué se negó la iglesia a reconocer lo que Jesús el Cristo enseñó tan abiertamente? Que la cizaña, los hijos del maligno, han sido sembrados genéticamente entre la buena semilla de los hijos de Dios y andan entre nosotros como ángeles caídos encarnados, quienes mantienen la meticulosa apariencia externa de los hijos de Dios, pero que carecen de su esplendor interno, es decir, de su luz divina interior. No se permite racismo ni separatismo religioso de ninguna clase en cuanto se refiere a la cizaña y al trigo. Está dicho en la Escritura, está dicho en el Nuevo Testamento. Las almas que son semilla de Dios están encarnadas en todas las razas y naciones. Son descendientes de todas las tribus y culturas fieles
de todas las grandes religiones. Sus opresores, la semilla del padre de la mentira, es decir, la, la semilla de los ángeles caídos y de sus clones, de los desalmados, de esa humanidad mecanizada de la cual hablamos durante 24 videos en este canal al principio, que son los primeros videos, los han seguido entre todos los pueblos también. O sea que vamos a encontrarlos tanto los hijos de Dios como los hijos del padre de la mentira. Nos encontraremos como cristianos, como judíos, como musulmanes, como budistas o hinduistas, ateos, agnósticos o paganos. A los vigilantes les gustaría que los considerásemos parte de nosotros, porque en su anonimato reside su igual protección, conforme a la misericordia de las leyes de Dios. A ellos les interesaría eso. Y a sus hijos les gustaría que los consideráramos también hijos de Enoc. ¿Recuerdan? Los hijos de los ángeles caídos vigilantes que se relacionaron con las hijas de los hombres y generaron los gigantes. Pero entiéndase, no lo son. Esa no es progenie de los hijos de Dios. Ellos son los grandes embusteros que asesinaron, por citar uno, a seres como Santo Tomás Becket en el altar de Dios en la catedral de Canterbury, y por citar otro, Santo Tomás Moro o Sir Thomas More. Así, el Señor condenó a estos hijos de los vigilantes asesinos y les dijo: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Así pues, que se demande de esta generación, de estos hijos de los vigilantes, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Los seres crísticos de todas las épocas, es decir, los hijos de Dios con un alma y una mente divina individualizada, esos son los seres crísticos que tienen una mente divina, una mente crística, un yo crístico, desde los que aún no han nacido o los niños inocentes a los responsables ciudadanos del mundo que se atreven a desafiar a los innobles vigilantes, han sido masacrados por los satanes, cuya progenie mantiene viva aún la tradición de ese rito sanguinario en el que se bebe sangre, lo mismo en las culturas civilizadas del mundo, así como también en las primitivas. Sí, efectivamente. Y hoy actualmente siguen existiendo ese tipo de sectas y organizaciones entre las más sofisticadas organizaciones y sociedades y clubes selectos del mundo. Son los asesinos del Mesías, del Hijo de Dios, del Cristo, que incluso hoy mismo están haciendo en el corazón de los cristianos y judíos por igual y de todos los que aman a Dios en la pura e inmaculada religión del corazón. Aquí no hablamos de organizaciones externas, sino esa religión del corazón que une el alma con la presencia divina. Son los atormentadores de los niños, estos bandidos. Son los proveedores de toda tentación, tanto física como moral. Y aquí ustedes irán entendiendo e identificando, según sus actos y según sus palabras, en la actual escena del mundo. Y esto lo hacen para arrancar el alma de los portadores de luz del pecho de la Madre Divina. Es decir, de Dios como Madre, que nos pone en este plano de la materia, de la Mater, la Madre, con el propósito de seguir el plan divino en el proceso de expansión del reino de Dios en términos de la luz del Espíritu Santo, fluyendo hacia todos los componentes de la vida material y espiritual del universo y en este caso pues en el planeta Tierra. Y por último, aunque no a la saga de todo lo que se ha dicho, en este mismo momento los vigilantes, que están aliados con los ángeles caídos conocidos como los Nephilim, suman las culpas por sus crímenes contra la humanidad, concretamente razas o grupos kármicos, es decir, grupos que han cometido una serie de crímenes a lo largo de la historia humana,
Y al presentarse como italianos o alemanes o judíos o japoneses blancos o negros, rusos o estadounidenses, intentan evadirse, por lo tanto, de la justicia divina y de la justicia humana esperada desde hace tanto tiempo, pero no lo van a lograr. Primero fue su estrategia divide y vencerás. Y ahí se van dando cuenta aquellos discursadores del odio, de la división, de la separación, de decir que unos son los buenos y otros son los malos, señalar que los que vinieron desde antes eran los malos y que ahora están ayudando a los buenos. Y que pusieron a hermano contra hermano a través de sus discursos y de sus acciones de política o de gobierno. Luego fue el holocausto, que ha sido su mortal juego en contra de todos los hijos de Dios y a partir de entonces, eh, desde que lo generaron hasta la fecha. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice la Escritura. ¿Cuánto tiempo, oh pueblo de Dios, descuidarás la santa causa del fiel y verdadero Hijo de Dios? Para que un sincero buscador de la verdad espiritual pueda evaluar las pruebas, es importante la lectura del libro de Enoch, que hoy por hoy se encuentra perfectamente, como ya lo he dicho, en la web. Se puede perfectamente descargar para que lo lean y lo disciernan. Porque consideramos que su lectura, discernimiento, es la clave de la vida y de la misión de los profetas de Israel y de Juan el Bautista, así como lo fue de Jesús el Cristo hace 2000 años hasta hoy, y puede ser lo que corresponde a nosotros como hijos de Dios y como testigos de la luz de Dios en el mundo actual. Yo les agradezco muchísimo su atención, mis mejores deseos y que la luz del Cristo haya permitido una comprensión cabal de esto que hemos estado explicando acerca de la caída de los ángeles. Muy amables y hasta un próximo video.